Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas, pero en función del límite. Mi nombre es Isatika Zulma Brunei y hoy les voy a estar explicando este tema. Bueno, entonces vamos a continuar primero con la función de seno de x y vamos a comprobar por qué al derivar seno de x nos da coseno de x. Primero llevamos a cabo la definición de la derivada en cuestión de límite. Por ello sustituimos con seno, ya que es nuestra función a derivar, como se muestra a continuación. Entonces, lo que vamos a obtener es una suma de senos, que al desglosar se obtiene seno del primero por coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo. Ahora, al momento de pasarlo en función de límite, da como resultado la siguiente expresión, que tenemos el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de x por coseno de delta de x más coseno de x por seno de delta de x menos seno de x, todo sobre delta de x. Bueno, ahora como siguiente paso vamos a aplicar algunos temas de álgebra, en donde vamos a desglosar límite por límite. Vamos aquí a sacar a nuestro seno de x como un factor común para que no modifique esta expresión. Entonces, al momento de hacer esto del desglosamiento, seguimos haciendo lo mismo en las demás. Entonces nos podemos dar cuenta que en nuestro primer término hay un menos. ¿Por qué hay un menos? Porque queremos conservar esta expresión específica para el siguiente paso que les voy a explicar a continuación. Hay ciertos teoremas en donde nos dice que esta expresión va a valer 0. Entonces es lo que buscamos para obtener nuestro resultado. Y cuando tenemos esta expresión va a valer 1. Así lo dictan ciertos teoremas. Entonces, al momento de estar sustituyendo, vamos a decir que esta expresión, que es límite de delta de x cuando tiende a 0, de 1 menos coseno por delta de x sobre delta de x es menos 0. Recuerden que aquí tenemos un menos, por eso hay que agregarlo. Por el límite de seno de x cuando delta de x tiende a 0, pues será seno de x. Más el límite de delta de x cuando tiende a 0 de coseno de x, pues igual será coseno de x por 1. ¿Por qué? Porque tenemos este de aquí, que sabemos que va a ser así por ciertos teoremas. Entonces, realizando toda esta sustitución, tenemos en conclusión que es coseno de x. La siguiente función que vamos a ver a continuación es la de coseno de x, que sería la inversa de la anterior, y vamos a corroborar porque la derivada es menos seno de x. Ya sabemos que tenemos que llevar a cabo la definición de la derivada en cuestión del límite, que sería esto de aquí, como en la anterior. Pero ahora lo vamos a sustituir con coseno, no con seno. Entonces, al momento de hacer sustitución, estamos de acuerdo que igual tendremos una suma de senos. Entonces se dice que tendremos el coseno de A por el coseno de B menos el seno de A por seno de B. Entonces, al momento de sustituir estas expresiones, tenemos que el límite de delta de x cuando tiene 0 es coseno de x por coseno de delta de x menos seno de x por seno de delta de x menos el coseno de x, obviamente todo sobre delta de x. Ahora vamos a volver a aplicar esos ciertos temas de álgebra, que sería el desglosamiento, que es lo de aquí, y obviamente nuestro factor común, que hay que sacarlo. Entonces, al momento de realizar este desglosamiento, obtenemos lo mismo, pero igual aquí hay que conservar el menos. ¿Por qué? Porque queremos que esta expresión, como lo expliqué anteriormente, esté específica para que cierto teorema se respete y tengamos como resultado 0. Entonces, ya que todo lo demás está desglosado, vamos a obtener menos 0, que es el resultado de 1 menos coseno por delta de x sobre delta de x cuando el límite de delta de x tiende a 0, por el límite de delta de x cuando tiende a 0 de coseno de x, sabemos que es coseno de x, entonces menos el límite de delta de x cuando tiende a 0 por el seno de x, igual tendremos que es el menos seno de x, por
esta expresión que ya sabemos que cuando el límite de delta de x tiende a 0, por seno por delta de x sobre delta de x es 1, como ya lo había explicado. Lo que es estas dos coeficientes sabemos por la explicación anterior. Entonces tendremos como resultado que es menos seno de x. Y ahora proseguimos con la siguiente función, que es tangente. Entonces vamos a comprobar por qué tangente de x al derivar es secante cuadrada de x. Entonces demuestra que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x. Y si ya se habrán dado cuenta, estas expresiones ya fueron demostradas anteriormente, entonces no tendría por qué haber tanta complicación alguna para entenderlo. Para ello vamos a ocupar esta fórmula en donde vamos a sustituir g de x y f de x. Y ambos tienen lo que es prima y aquí también prima. Entonces, al sustituir, nos damos cuenta que coseno de x lo vamos a tomar como g de x y que seno de x lo vamos a tomar como f de x. Entonces, al sustituir tenemos coseno de x por la derivada de seno de x menos seno de x por la derivada de coseno de x, todo sobre coseno cuadrado de x. Entonces tenemos que es coseno de x por coseno de x, que es la derivada de seno de x, menos seno de x por menos seno de x, que es la derivada de coseno de x. Todo sobre esto. Entonces, al sustituir, restar, sumar las operaciones correspondientes, tenemos como resultado coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, todo sobre coseno cuadrado de x. Entonces esto nos indica que tenemos 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero esto, como ya lo conocemos, pues entonces es seno cuadrado de x. Ahora tenemos la siguiente función trigonométrica e, que es secante. Entonces vamos a averiguar por qué secante de x. Al derivar tenemos que es secante de x por tangente de x. Como ya sabremos, también secante de x se puede interpretar como 1 sobre coseno de x. Entonces, al sustituir, que obviamente vamos a sustituir en esta fórmula que ya conocemos, tenemos esto que está a continuación. Pero antes de eso, recuerden siempre, coseno de x lo vamos a ocupar como g de x y 1 como f de x. Es importante ubicarlos para no perderlos. Entonces, al sustituir tenemos coseno de x por la derivada de 1 menos 1 por la derivada de coseno de x, todo sobre coseno cuadrado de x. Entonces tenemos coseno de x por 0 porque es la derivada de 1, menos 1 por menos seno de x, que es la correspondiente derivada de coseno de x. Todo sobre esto. Y al momento de realizar las operaciones correspondientes nos queda seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y esto nos da como resultado secante de x por tangente de x. Ahora nuestra siguiente función es cosecante. Entonces se dice que la derivada de cosecante de x es menos cotangente de x por cosecante de x. Vamos a averiguar y a corroborar por qué. Se dice que la cosecante de x también se puede interpretar como 1 sobre seno de x. Volvemos a aplicar nuestra fórmula anterior y volvemos a recordar. Seno de x se representa como g de x y 1 como f de x. ¿Ok? Entonces, al sustituir, tenemos seno de x por la derivada de 1 menos 1 por la derivada de seno de x. Todo ahora sobre seno cuadrado de x. Entonces, al sustituir y derivar, tenemos que seno de x por 0, porque recuerden que es la derivada de 1, menos 1 por la derivada de seno de x, que sería coseno de x. Todo sobre lo mismo, y nos queda que tenemos menos coseno de x por seno cuadrado de x. Entonces, esto al convertirlos y hacer las operaciones correspondientes, nos da como resultado menos cotangente de x por cosecante de x.
Bueno, y ahora vamos a resolver dos ejercicios bastante sencillos para llevar a la práctica lo aprendido. Tenemos f de x que es igual a 6 por seno de x. Ya conocemos la derivada de seno de x que se demostró anteriormente. Entonces tenemos que es igual a 6 por la derivada de seno de x, donde la derivada de x es coseno de x, el 6 se saca y tenemos como resultado 6 por coseno de x. Nuestra siguiente función es igual a 12 por coseno de x. Igualmente ya conocemos la derivada de coseno de x, entonces tenemos que es 12 por la derivada de coseno de x. Recuerden, los coeficientes se sacan. Tenemos 12 por el menos seno de x, que es la derivada de coseno de x. Y como esto multiplica todo, tenemos como resultado la derivada que es igual a menos 12 por seno de x. Son ejercicios bastante sencillos y tal vez tendría que poner todo el procedimiento, pero lo que queríamos corroborar es que ya demostrada una vez estas funciones trigonométricas es más fácil resolver unos ejercicios tan sencillos como son estos dos. Por último y no menos importante, ya para cerrar este tutorial que les enseñé sobre funciones trigonométricas en la definición del límite, es reconocer la verdadera importancia que tiene de saber de dónde provienen las cosas. No solo porque haya fórmulas, no solo porque haya teoremas, quiere decir que están correctas, quiere decir que ya las conocemos. Entonces, es importante saber de dónde provienen esas derivadas de las funciones trigonométricas, de dónde se dice que sale coseno de un seno o viceversa. Entonces, creo que es bastante importante recalcarlo, conocerlo, entenderlo y aplicarlo. De verdad espero que hayan disfrutado de este video, que le hayan entendido como espero yo que esté en sus manos. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video y tutorial.